aprobados. Para que Vamos todavía. Desestresen. Arrancamos bien el lunes. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar por alto. No quiero que se lleven unos conceptos que leí que me dolían los ojos. Me explotaba. Encima estaba alegre en mi casa. Encima estaba el cardiólogo, el jefe de cardio. Estaba alegre y me decía, pero los desaprobaste a todos. Yo iba sumando. Ay, claro. Trataba de sumar. Entonces decía, No, porque no lo tomás, entonces. 2, 3, 5. Pará, me se estás poniéndole toda esa nota. No, estoy sumando. Y yo iba sumando en voz alta. Y nada. Las desgracias del choice, que con que contesten bien el resto, por más que tengan cosas horribles, están aprobadas. Están aprobadas. Pero las notas no las leo igual, en voz alta si no quieren, porque capaz que a alguno le da vergüenza. Si quieren las voy leyendo. Igual voy a hablar sin personalizar. Sin personalizar voy a decir lo que quiero que no quede de concepto. Para esto nos juntamos. El concepto de hipertensión, por ejemplo, es por encima de 14,9. Yo leí por encima de 12,8, por encima de 17,10, por encima de 199, no sé, cosas que no sé de dónde las sacaron. Están tentadas estas dos, ¿eh? Yo no. Porque cada cual sabrá a quién me estoy refiriendo, no hace falta poner, hubo uno, Lautaro, que pusiste. No. Todo perfecto. Sí. Sí. Tenemos 10. Nada, casi, Lautaro, la única nota que voy a leer, porque es el preferido. 9,50, Lautaro. Casi todo, no me acuerdo qué fue, pero era el 9,50, una sola debe tener mal. Pero bueno, no quiero que quede ese concepto. La pregunta 1, había dos acepciones, les consideré la 1 con dos acepciones, porque depende del momento del shock cardiogénico, podía ser que la PVC esté alta o que esté baja, estaban bien las dos, depende del momento evolutivo, ¿sí? Si lo razonan, las dos estaban bien. La última pregunta, que podía ser el taponamiento cardíaco, pero como tenía los edemas, también podía ser una insuficiencia cardíaca y tuvo el accidente de tránsito. La idea era que interpretaran lo traumático. La mayoría lo puso, pero el que puso la insuficiencia cardíaca no estaba mal, porque tenía los edemas y hablábamos de que tenían edemas. La patogenia de la hipertensión arterial es multifactorial. Y hubo gente que me dijo que es la que está relacionada con los anticonceptivos. Y no, claramente no. Y otro que me dijo que es la que está en relación directa al hipertiroidismo. Tampoco. ¿Sí? Como esencial pusieron. Como esencial. Esencial, acuérdense de que... La que no tiene causa. Claro, no tiene causa. Entonces no puede ser no porque el hipertiroidismo no dé, no porque los sacos no den, pero no es la esencial. ¿Sí? Después, el señor... Acuérdense siempre que la secundaria es secundaria a algo, ¿está bien? Entonces tienen que buscar la patología que les está dando el cuadro de hipertensión. Mientras que la esencial, como dijo Sandra, es multifactorial y en realidad no encontramos una causa. En la secundaria es secundaria algo. Es decir, si tiene un problema renal o lo que fuera, se soluciona ese problema renal y mejora. Se sacan los anticonceptivos y mejora. Se trata el hipertiroidismo y se mejora la hipertensión. En esencial, no tenemos una causa exacta, es multifactorial, no tenemos una causa, entonces tenemos que tratarla per se, ¿está bien? Y en cuál vamos a ver si es una causa secundaria, no tenemos que dejar de estudiar en pacientes joven con hipertensión, porque es más probable que sea una secundaria que una esencial. En la gente mayor, generalmente es una esencial, ¿está? Pero ese concepto lo tienen que tener, es básico, y lo tienen que adquirir, ¿está? Lo tienen que entender bien, ¿sí? El paciente, la pregunta 3, la del paciente que viene con 230, 140, con rales subcrepitantes, es un edema agudo de pulmón. Pero sin embargo hubo muchos que pusieron la urgencia hipertensiva. De hecho, podría llegar a ser si la opción hubiera sido emergencia hipertensiva, porque tiene daño de órgano blanco. Pero urgencia no tiene daño de órgano blanco. Si yo la D hubiera sido emergencia hipertensiva, valían las dos. Valía el edema agudo y valía la emergencia hipertensiva. Pero urgencia hipertensiva no. Y menos el que puso un infarto. Infarto sin dolor, excepto en un diabético, y no tenía nada para que yo pensara que era un infarto, en el relato de ese paciente. Algo que les quede claro, que siempre lo venimos hablando y que nos pasa en los finales, es el tema de la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Cuando nosotros pensamos en un edema agudo de pulmón, el paciente viene hipertenso, con estos valores y estas características, los rales, este caso clínico. Si nosotros seguimos con este paciente hasta la insuficiencia cardíaca, que llega a un shock cardiogénico, ahí sí el paciente va a estar hipotenso. Pero que les quede grabado, porque muchas veces no relacionan y nos damos cuenta con Sana al final, o capaz que en los finales o en los parciales, que siempre, cuando hablan de insuficiencia cardíaca, no traen al tema de la insuficiencia, de la hipertensión. Es importante que les quede claro, y por el otro lado, como dice Sam, este caso puede que, el hombre también, sí, capaz que tuvo un pico hipertensivo y también se infartó, pero no es el cuadro más típico en pensar en un infarto con un paciente hipertenso con rales. ¿Está? Eso tienen que... Cuando está la opción del edema infarto, del edema agudo. Si yo no hubiera tenido puedo pensar que a lo mejor puede tener los rales porque hizo una falla cardíaca, secundaria un infarto, pero si a mí me dan signos que cierran justo en ese cuadro, tengo que pensar como primera opción en el edema agudo. Después, en el caso clínico largo, el del electro,
traté de ponerle onda, tratando de pensar lo que ustedes pensaban. Entonces, por ejemplo, era un paciente, como vienen los pacientes con otras patologías que aparte de la que consultaban, que está bien que pensaran en una valvulopatía, que la mayoría puso, la estenosis aórtica, que está perfecta, pensar en eso, pero lo que pusieron insuficiencia aórtica, no es eyectivo el soplo, es aspirativo. Si es el soplo, es eyectivo, es de la estenosis. ¿Sí? Y si seguíamos en las preguntas de ese paciente, en la cuarta pregunta creo que es que dice, en la quinta, respecto, lean siempre todo y después contesten, de esto para el futuro, porque si en la quinta pregunta dice, con respecto al trastorno del ritmo hallado en el electro, quiere decir que ese electro tenía un trastorno del ritmo, no tenía un síndrome coronario ni un infarto. Porque se lo estaba diciendo en la última pregunta, que era un trastorno del ritmo. Con que me pongan una arritmia, a lo mejor el que ve la arritmia, la FA, bienvenido sea. Pero el que no pudo ver la FA, que a mí me diga que vieron un síndrome coronario agudo o un infarto, ni siquiera leyeron las 5 preguntas, porque en la última decía que en el electro había un trastorno del ritmo. Entonces no se apuren y lean, porque a veces en el mismo enunciado hay parte de la respuesta. Esto de acá al futuro, piensen en el examen de residencia. Lean, escuchen y terminen no vayan contestando y cuando lleguen a la última, si ustedes hubieran visto que era una arritmia, no me van a decir como tratamiento que le vamos a hacer fibrinolíticos, porque era un trastorno del ritmo. Entonces no estamos pidiendo ni la dosis exacta, ni cuál, ni dónde. Son conceptos grandes que tienen que tener, ¿sí? ¿Se entiende a dónde vamos, a dónde apuntamos con esto? Bueno, ¿cómo lo trataría? Que dieron muchas opciones en cuanto a la arritmia, desde la cardioversión, desde la miodarona, desde el betabloqueante. Yo les tomé todas como válidas, no es que pedía que sea la miodarona o la dosis. Todo lo que me hablaban del ritmo, por lo menos se los di como válido. Pero ¿cuál era el riesgo? Era la formación de coágulos, de trombos, de ACV, como puso alguno. ¿Y cómo trato? Trato con anticoagulantes. El antiagregante no es un tratamiento de una patología, el antiagregante es una medida de prevención secundaria en tal caso. ¿Sí? Lo trato con anticoagulantes. El que quiere poner cuál anticoagulante y en qué dosis, bienvenido sea, pero por lo menos no como leímos por ahí que hacíamos. Esperen que lo encuentre. Por ejemplo, esta. En el electro, a ver, no voy a decir quién, pero ¿ustedes harían diagnóstico de shock por un electro? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico electrocardiográfico? Shock. Entonces, no entendimos nada. Eso es lo que yo quiero que se lleven el concepto. No pueden hacer un diagnóstico electro. Si vos me decís un bloqueo de rama, vos me estás pidiendo un bloqueo de rama izquierda, completo, incompleto, un bloqueo AB de primer grado. No. Hablábamos en la quinta pregunta de un trastorno del ritmo, que ya se le estaba diciendo, y que me pongan que el diagnóstico del electro es un shock. Eso es lo que yo digo que me hace doler los ojos, porque no hay diagnóstico electrocardiográfico de shock. Entonces, ¿cómo lo trataría? Y se cuelgan de shock, porque dice reposición hidroelectrolítica, y no. Entonces todo está mal, lo que sigamos. Después, de esta no digo más nada porque me quedé colgada con esa, pero bueno, cada cual después sabrá, o a medida que vayan viniendo verán su examen y verán qué fue lo que puso cada uno. Ya les digo, las notas, si quieren, me las van pidiendo, o me mandan un mensajito por privado y se las digo, el que no se quiere exponer en grupo. Doctora, yo sí quiero mi nota. Bueno, esperen que termino. ¿Mañana en presencial? ¿Con Alegre? Mañana tienen presencial con Alegre para Aquí no endocarditis. le echamos a ninguno. Están aprobados, mañana en la nota. Sí, igual, si quieren, el que quiera se la digo. Sí, no, yo la quiero decir, ya está. Vamos, Brian está seguro. Después, en un edema agudo de pulmón. ¿Qué tiene un paciente con edema agudo de pulmón? Tiene sobrecarga de volumen. Está lleno de líquido. ¿Les parece que si lo razonamos, el medicamento que está contraindicado va a ser la furosemida? Yo no lo puedo creer. Yo para mí se cuelgan y de los nervios, no sé de dónde, porque yo no puedo creer que no pudieran saber que en un edema agudo de pulmón es furosemida o un diurético. Yo creo que algo pasó, se entraron en shock con el examen, porque no me parece, pero bueno. Bueno, a mí me pasó que me bloqueé, no sé qué onda, pero no sacaba que era EAP. Dije, ¿qué es esto? Pero fue alguien ahí adelante para preguntar. Sí, pero bueno, en ese momento no me animé, la verdad. Estaba bloqueado, estaba nervioso. Bueno. Yo me acuerdo que en una parte había leído que qué enfermedad estaban totalmente contraindicados los diuréticos. Y dice, aquí está contraindicado, y justo hay un diurético y dije, listo, está, es este. Ya, fue por inercia, me mandé por eso. Bueno. Y en el infarto, siempre el tratamiento inicial es la aspirina, le damos a masticar la aspirina, siempre, entonces estaban entre dos opciones, ¿sí? Entre las otras dos opciones. El paciente con 150-90, es el estadio 1, ¿sí?
el paciente, ¿cuál es el tratamiento de primera línea de la hipertensión? Hubo gente que me puso que la primera opción era la clonidina. Casi No, ni tenemos. no pone esas drogas y si nadie las va a poner como opción. Bueno, hubo gente que me puso la clonidina. Y alfa-metildopa tampoco es la primera opción. ¿Sí? Espérenme, dos después. Bueno, la 11 creo que todos la contestaron bien, la 12 también y la 13 también. Porque la 13 les di como válida la C o la D, que era la insuficiencia o el taponamiento. La cara inferior, creo que hay uno solo que la contestó mal, era la D2 de 13 ABF, y el infarto lo contestaron todas, creo que casi todos bien. Pero el tema más colgado ahí fue en hipertensión, en complicaciones, y en el caso clínico del electro, que fue como más intenso. Bueno, listo. No los ahora los torturo más. Brian quiere su nota. Brian quiere su nota. A ver, esperen, de a uno. Gracias por recordárselo. No, y si no, te aguantamos nosotros después. ¿La vieron? Lautaro ya le dije. Sí, total. Bueno, Brian 8. Se fue justo. 8. Listo, buenísimo. Listo. Murió de la emoción. ¿Alguien más quería? Yo. Evelyn 8. ¿Ahora está por ahí? ¿Quién? Agustín. Agus, hay dos, ¿no? Sí, yo. Ahí te la pasaste, parece. Agustina Vaquero. Ay, bueno, pero no, pero se aprende. Sí. Una FA, no tenía P, en ningún lado había P y estaba irregular. Si repetíamos lo que le habíamos dicho del papelito y que todos los QRS tienen que caer en el mismo lugar, no cae ninguno en el mismo lugar. Doctora, había una pregunta que me dejó haciéndome ruido. Era, creo que el tratamiento de la hipertensión, no sé qué era, o del infarto, que era con ácido acetilsalicílico, bloqueantes cálcicos y betabloqueantes. Y una más. ¿Era esa la correcta? Porque había algo que me hacía mucho Nitritos, ruido. porque le calmo el dolor, aspirina, nitritos, beta bloqueantes y trombolíticos para el trombo. ¿Cuál marqué yo? No sé, el último lo veo mañana, porque ya ni me acuerdo qué puse. Ay, Brian. Tienes que hacer una nota. Sí, pusiste bien, claro. Listo, vamos. Ya puedo empezar a pasar. ¿Alguien más quiere? No, se las damos mañana. Bien. ¿Quién?